Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán y voy a hablar del fraude de las autodefensas. Estas michoacanas que este 24 de febrero van a cumplir 10 años que se iniciaron. Para los que no saben que voy a hablar de una experiencia personal, pues les digo que la violencia y el narco ya lo había yo conocido, el narco agradable, es decir, el narcotraficante que hacía fiestas, que no molestaba a la gente, como Antonio Godoy allá en La Ruana. Y así otros que tenían sus anécdotas. Ciertamente en Aguililla pues había habido con un tal Salomón que era el presidente municipal, y también sabía de Tumbiscatío que los soldados allá en el 85 habían castrado a unos hombres, y también que en las Anonas, por esos tiempos del 85 1985, pues se peleaban, y en el Naranjo de Chila, pues allá había dos familias enemistadas completamente. La violencia estaba en todo su esplendor. La familia del padre Salvador González, que son de ahí del Naranjo de Chila, pues tuvieron que salir los familiares de él, la hermana Lolita, que era la doctora, y su mamá, protegidos por el ejército en el 87, porque un sobrino del padre Salvador González, pues fue el que asesinó a los del camioncito, a las 11 personas del camioncito, antes de llegar al Naranjo de Chile. Entonces, la violencia ya estaba aquí en la región. La gente de Tierra Caliente era muy violenta, y lo es. Pero a partir de los 90 se empezó a organizar de otro modo. Ya aquellos narcos agradables que hacían fiestas y que compartían con todos y que no robaban, no mataban, que nada más se dedicaban a lo suyo, al tráfico de drogas, a la producción y tráfico, pero más bien era nada más el tráfico, porque en todos los cerros sembraban marihuana y lo vendían como si fuera maíz. Entonces iban mayoristas o intermediarios a comprar la marihuana y luego ya se la llevaban, y pues había un montón de anécdotas de los que sembraban marihuana que yo conocí, y eran personas normales, no eran asesinos, no eran psicópatas, eran seres humanos como cualquiera de nosotros, nada más que sembraban marihuana, pues unos por baquetones y otros porque pues no había otra cosa de que sacar dinero. Pero de los 90 para acá se empezó a notar que los grupos de allá del norte, los de Sinaloa y los Zetas, se venían para acá, a los lugares más recónditos de Michoacán, por ejemplo, a Dos Aguas, bueno, de Aguililla a Dos Aguas, o a Tumbiscatío, a Cualcomán, pero no se establecían en los poblados grandes, sino que se iban a las sierras y allá sembraban amapola o marihuana. Pero ya venía gente violenta, agresiva, que causaba miedo, que ya era de otro tipo. Ya no era
la gente normal de estos lugares. Eran ya asesinos y gente sin ley, completamente sin ley, sin respeto a nada, ni a Dios, ni a los hombres. Y en 10 años se organizó eso. Se organizaron los grupos, de tal manera que para el 2006, cuando llegó Calderón a la presidencia, pues él, dicen, a mí no me consta, que él quiso favorecer a los de Sinaloa y que entonces empezó esa rebatiña que conocemos nosotros, es decir, esas peleas por las plazas, por los lugares. Y ya en ese 2006, pues me tocó estar en San José de Chila y conocer los estragos que habían hecho los Zetas, los del Milenio, los de la empresa, y cómo estaba todo muy violento, un gran desorden y un gran miedo. Pero luego ya, pasado un tiempo, vamos a decir unos 2 años o 3, se empezó ya a organizar de la empresa, salió pues el grupo del Chayo, que primero pues era de la Tuta, del abuelo, de aquel otro de allá de Nuevo en Holanda, los Plancarte, el Quique Plancarte. Pero ya ellos fueron de otro modo. Allí me tocó a mí vivirlo, porque su centro estaba entre Tumbiscatío y San José de Chila. La parroquia de San José de Chila colinda con el municipio de Aguililla. Una parte es del municipio de Aguililla, otra parte es del municipio de Apatzingán y colinda con Tumbiscatío. Y entonces ahí se vio la génesis, cómo se formaron los grupos, cómo se pelearon, cómo fueron ganando, cómo se pasaron de la empresa a los de Michoacán y luego a los templarios. Bueno, entonces, pero la empresa esa preparó el camino apoderándose de todos los grupos, los dirigentes de los grupos de los pueblos, de las ciudades, es decir, los dirigentes del magisterio, los dirigentes de los profesionistas en Apatzingán, los dirigentes de los taxistas, los dirigentes de los empresarios, y en cierta manera, pues controlarnos a nosotros los sacerdotes, que en realidad no había mucho problema, porque si daban limosnas, si ayudaban en las fiestas, si además hacían como que respetaban al sacerdote, pues entonces no había ningún problema. Y por eso en Aguililla, pues uno de esos narcos antiguos, pues regaló el reloj, uno de los relojes que está allí, el primero, que decían que era de oro. Hasta salió el padre Emiliano, que todavía vive, que es en Cualcomán y está retirado, porque a él le tocó que le regalaran ese reloj, y hasta vinieron de la revista esa a una revista importante a hacerle una entrevista. Bueno, está bien. Pero todo muy abierto, todo muy descubierto, no había que nadie se espantara. Pero en cambio, de la formación del grupo de los templarios, y que tuvo un auge muy importante, un gran éxito, que se apoderaron de todo el estado de Michoacán, desde la gubernatura, y que entonces
tenían todo controlado y pues ya había, era como era la mafia, pues, la mafia, vamos a decir, siciliana, o la mafia italiana, o una mafia de Estados Unidos. La mafia lo controla todo. Sin ella no se mueve nada. Esa era la mafia. También cometían, bueno, primero hacían comidas, ponían música, ayudaban a los enfermos, a los pobres, repartían dinero al estilo del bulto, pero luego quisieron unificarlos a todos y quienes no se prestaron a esa unificación, porque tenían relación con los Valencia, los del Milenio de Guadalajara, entonces empezaron a matar mucha gente, la que consideraban que eran contrarios, los contras. Entonces, para el 2000, pues, 2010, 2012, pues ya se había estructurado los templarios, el sistema templario de extorsionar, torturar, matar. Y luego el Chayo fundó la narcosecta satánica, que también eso no quieren decirlo, pero... Y allí es donde estuvo también el fracaso de la iglesia. Porque por cobardía o por comodidad o por ignorancia, por lo que ustedes gusten, los sacerdotes que vieron cómo se levantaban ermitas con la figura del Chayo y que al Chayo se le veneraba como un santo y que tenían unos rituales allá arriba de Apatzingán, allá por Acatlán, los límites entre Apatzingán, del municipio de Apatzingán, y de Aguililla y de Tomiscatío, allá donde estaba la famosa fortaleza, o está todavía la fortaleza, donde el Chayo reunía políticos, a profesionistas, a todas las personas importantes de esta región y los adoctrinaba y además les sacaba dinero. Pues ahí tenía un culto, los 12 apóstoles. Y ya se había entonces el Chayo apoderado en cierta manera de una religión que todavía no rompía con la Iglesia Católica y no alcanzó a romper con la Iglesia Católica, porque él quería sustituir el catolicismo por su narcosecta, donde él era el santo o el santón, el que hacía milagros, y así se presentaba, perdón, en las reuniones allá en la fortaleza. Por eso cuando surgieron las autodefensas, que fueron una sugerencia de un tal general Naranjo, de allá de Colombia, pero las autodefensas de Colombia eran otra cosa. En Colombia estaban los narcos y estaban las autodefensas que habían sido gente de bien y que se tuvieron que armar para defenderse de los narcos. Y en cierta manera se defendieron, pero copiaron el estilo de los narcos. Asesinar, robar, matar, mentir, violar, destazar, todas esas horribles cosas que acá se vinieron a repetir en pequeño, porque allá era en grande y acá fue en pequeño. Pero acá las autodefensas no tenían ningún ideal. Los mismos narcos rechazados por los templarios, perseguidos por los templarios, se rebelaron y querían que los pueblos los apoyaran, como la Ruana Chango Méndez. Y los templarios, bueno, los del Chango Méndez que estaban como templarios, se rajaron a la mera hora
Y sí, pues se fueron de La Ruana. Cuando iba a ser el día del levantamiento, ellos se fueron y dejaron a la gente engañada de que era el pueblo el que tenía que levantar, e Hipólito fue el que encabezó junto con otros como Rafael Sánchez y acá en Buenavista otros, esos son de La Ruana. Pero a raíz del asesinato de Rafael Sánchez al año de que los templarios, de que las autodefensas se rebelaron contra los templarios, pero las autodefensas eran los mismos criminales que estaban antes con los templarios y que ahora se hicieron autodefensas, pero sin ninguna finalidad más que sustituir a los templarios con las mismas técnicas y además haciendo droga descaradamente y apoyándose en las 4 letras, en los de Jalisco, el cártel Nueva Generación, cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, en el origen de las autodefensas está el cártel Jalisco Nueva Generación, que hacían sus reuniones allá en Aguililla, y en ese tiempo el abuelo era parte de ese cártel. Pero entonces sustituyeron a ese cártel, además vino Castillo, de parte de Peña Nieto, en el 2013, y bueno, en el 2014, 13-14, y ya él destruyó a las autodefensas como liberadores de pueblos, y también hizo que todos los cabecillas delincuentes se juntaran y entonces hicieran como una policía rural. Y también quítense de la cabeza que Mireles fue el fundador de las autodefensas. No, el fundador de las autodefensas es el abuelo. Pero Mireles se incorporó a los 3 o 4 meses a las autodefensas y era un señor delirante que estaba enfermo de su cabeza y que él decía que él era el jefe de las autodefensas, siendo que nada más era un pelele. Y un pelele tonto, porque de veras se creía que era el jefe de las autodefensas. Y la gente lo creyó, porque además pues tenía facilidad de palabra, era muy bueno para mentir. E Hipólito Mora, pues también quedó junto con Rafael Sánchez, pero Rafael Sánchez desapareció, lo asesinaron, le echan la culpa a Hipólito, hasta ahí está. Pero después de que mataron a Rafael Sánchez, llegó el americano, que vino con la misión desde Estados Unidos, contratado por los narcos, para que destruyera las autodefensas de Buenavista y de La Ruana, porque sí había gente pobre que sí creyó que iban a liberar a los pueblos de los asesinos. Y esas personas pobres que creyeron que iban a liberar a los pueblos, pues luego se dieron cuenta de que fueron usados, y los que no quisieron incorporarse a los delincuentes tuvieron que huir, o los asesinaron o los corrieron. Y no estoy hablando de memoria. Estuve en La Ruana un poquitito después de que se levantaron en armas y de que corrieron al sacerdote que estaba ahí, que en ese tiempo era el padre Andrés Larios. Y entonces en abril me mandaron a mí, fue en febrero 24, marzo y en abril ya me mandaron a mí. Y allí estuve hasta el 16, estuve 4 años, bueno, 3 y tanto.
un año muy en paz, porque las autodefensas parecía que habían ganado y que todos estaban en paz, pero al año de que se levantaron en armas, mataron a Rafael Sánchez, que le decían el Pollo, y a su ayudante José Luis. Y allí fue donde el pueblo se dividió, los narcos de los ricos y los narcos de los pobres, y entonces así están hasta ahorita. Por lo tanto, es una gran tristeza, para mí fue una gran tristeza y lo es, que habiendo podido los pueblos independizarse en ese momento en que estaban débiles tanto los narcos de un lado como los narcos de otro, es decir, los narcos templarios y los narcos comunitarios, que hubieran tomado en sus manos al estilo de los pueblos indígenas, con una asamblea representativa de todos, el mando del pueblo. Pero eso no se pudo. No se pudo, porque cada vez de que se quería hacer una reunión de esas, o los de Hipólito iban y la reventaban, o los del americano. Era imposible. Por eso las autodefensas fueron un engaño, fueron un fraude, fueron una mentira. No hay héroes. Hay personas buenas, unas que de buena voluntad y murieron, y otras tuvieron que irse y sufrir las consecuencias de querer mejorar al mundo. Y por otro lado, pues están los delincuentes que ganaron y están ahí están. Más bien ahora se están asesinando entre ellos mismos, porque así es el poder, tanto el poder eclesiástico como el poder político, como el poder narquil. Es una lucha continua y es como una olla de frijoles que está en la lumbre hirviendo. A veces unos están arriba y a veces otros están abajo, y a veces unos suben y a veces otros bajan. Les digo que a mí me dio mucha tristeza. Y cuando ya el pueblo decidió ser narco, porque cuando vino este señor obispo, luego fue a verme, al año pues de que se habían levantado, cuando ya estaban en muchos problemas, ya cuando se había venido el americano y todo lo demás. Entonces me dijo, bueno, ¿cómo te sientes? Pues yo le dije que bien. ¿Y qué? ¿Ya te cambio? Le dije, no, yo le digo, cuando de verdad ya no esté bien aquí, yo le digo. Y sí, a los 2 años le pedí el cambio, porque ya toda la gente, toda, se hizo del lado de los narcos. Entonces, un cristianismo narco, pero lo único que sí logré, bendito sea Dios, con la ayuda de la gente también, fue quitar la capilla del Chayo y poner a la Virgen de Guadalupe. Eso es lo único que logré. Poner a la Virgen de Guadalupe en la capilla del Chayo y aventar al Chayo a volar. Bueno, y lo demás, pues, nada más. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Ahora quise platicar de este evento que va a ser dentro de unos días, pues, y que es muy triste, verdaderamente es triste, porque murió mucha gente que sí quería un cambio. Mucha gente que de verdad dio su vida porque se acabara las injusticias, las torturas, los robos, el miedo. Rosa López. Buenas noches, Padre José Luis. Espero que esté muy bien. Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre a usted y a toda su familia. Rosa López, muchas gracias. Adriana Chávez, buenas noches, Padre José. Es muy grato escuchar sus pláticas.
La agresividad de hoy será por falta de apego y amor a la familia, o es la ambición la que ha ganado terreno en las nuevas generaciones. Bueno, sí, Adriana Chávez, así es. Salud MM. Buenas noches para todos. Dejen sus manitas. Bueno, que pongan pues sus likes. Hice una transmisión en Facebook y la pasé al canal, porque ya los del canal de YouTube me están regañando que por qué abandoné el canal, pero ustedes saben que con la enfermedad de mi mamá, pues no tenía ganas de nada. Bendito sea Dios que ya mañana es el fin del novenario y les agradezco a todos que todavía se acuerden de orar por el eterno descanso de mi mamá. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José. Buenas noches, Diana. Me interesan sus pláticas porque son muy reales. Qué bueno que nos puede contar, las puede contar. Aprecio su interés en darnos a conocer la verdadera situación de esos pueblos y cómo sufre nuestra gente. Sí, así es, Diana Sáenz. Kiko, buenas noches, padre, aquí presente. Kiko, pues yo también acá, de este otro lado, presente. Rosa López, qué tristeza la verdad. Sí, Rosa López, pero tenemos que aprender y tenemos que perseverar y acercarnos a Dios. No hay otra. Y creo que sí, vamos a ir cambiando poco a poquito. Es como cuando se quema un cerro. Para que se vuelva a reforestar se necesita tiempo. Acá también la sociedad fue destruida desde sus cimientos, ya no hay valores, los valores cristianos están desaparecidos, quedan los ritos, pero ritos sin fe y sin corazón, sin instrucción. Bueno, tenemos que empezar por ahí. NO, buenas noches. El cambio es conceptual, después conductual. La doctrina es la base de una sociedad productiva o perdida. Siga así, saludos. Sí, NO, tenemos que ser voces que gritan en el, en el desierto. José Mendoza, muy recordado el reloj de Aguililla por el Chural. Sí, bueno, buenas noches amigos y amigas. Les pido todavía una oración por mi mamá, que mañana es el fin del novenario allá en mi pueblo, Ario de Santa Mónica o Ario de Rayón, que es lo mismo.